Estoy. Gracias le damos a Dios, amén. Dios es bueno, hermano, muy bueno. ¿Cuántos están contentos de estar en la presencia de Dios? Amén. Qué hermosos testimonios, como Dios nos bendice. Lo mismo que la hermana María, hermanos. Yo cuando compré casa, mire, fueron tantos los impedimentos que el banco me llamaba todas las semanas por 1 o 2 papeles. Gracias a Dios, siempre estaba al tanto de llevarle los papeles. Y con el salario que yo ganaba, era muy difícil, hermano, que me dieran una casa. Me acuerdo que me dieron un crédito de 140, entonces yo quería una casa un poquito más cara y bueno, y con el vendedor, gracias a Dios me subieron hasta 170 y pude comprar la casa que hoy tengo. Entonces vemos cómo Dios se glorifica, cómo Dios nos bendice, como a su pueblo antiguo. Acuérdense que a su pueblo lo bendijo dándole toda casa artesonada, o sea, llegar y vivir, hermano. Así que le damos gracias al Señor, amén. Bueno, hoy vamos a pasar a la palabra. Tengo una palabra que fue muy confirmada y está en el capítulo 7 del libro de los jueces, Primera de Jueces, capítulo 7. ¿Ah? A ver si los pillaba. Algunos sí, se quedaron calladitos, amén. Jueces, capítulo 7. Versículo 1, vamos a leer hasta el 7. Mire, vamos a leer del 1 al 7, son números del Señor. Amén, cuando lo tengan todos me dicen amén, y vamos a estar orando también por esta palabra. Antes de dar esta palabra, quiero orar, porque el Señor nos sigue hablando de valientes. Amén. Y aquí, hermanos, en esta lectura vemos 3 tipos de personas, o sea, me refiero a 3 tipos de cristianos. Todos sabemos la cantidad de soldados que tenía Gedeón, pero Dios los fue eliminando, amén. Pero antes déjeme orar, porque esto está interesante, hermano. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, quiero bendecirte, Señor, quiero darte gracias, quiero, Señor, con mi corazón, Señor, tan agradecido, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, por cada uno de mis hermanos. Hemos sido bendecidos en lo material, pero también en lo espiritual, Padre amado. Y nos has hecho fuertes y valientes, Señor. Yo sé que somos valientes, Padre amado. Y lo vamos a ver a través de la palabra, Padre amado. Gracias te doy, Señor. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos a través de mi boca, Padre amado, por la palabra que tú has puesto, Señor. Te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Y para ti sea toda gloria y toda honra. Todos tienen el capítulo 7 del libro de Jueces, amén. Capítulo 7 del versículo 1 al 7. Ahí vamos a ver si sigo leyendo. Y todos conocemos esta historia porque es una historia bien conocida. La conoce todo el pueblo cristiano y también algunos que no son cristianos. Amén. Dice así la palabra de Dios. Levantándose, pues, de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod. Mire, me voy a detener un poquito ahí. ¿Sabe el significado de esta fuente? Jarod significa la fuente que tiembla, y vamos a ver por qué. ¿Por qué tal vez le pusieron ese nombre? Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¡Wow! Es impresionante, hermano. Eran 32,000
Y yo me imagino cuando el Señor le dijo a Gedeón, pero mira, Gedeón, el pueblo que tú tienes es demasiado y no quiero que después estén pecando al llevarse la gloria. Y Gedeón le dice, pero Señor, entonces le dice, mira, pregona, porque era un mandamiento, era una ley de la guerra. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 20, versículo 8. Escuche, dice, como título tiene leyes sobre la guerra. Eso era en la antigüedad, porque hoy a los cobardes, usted sabe, en un tiempo de guerra los fusilan. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso, o sea, cobarde, y pusilánime es temeroso y no está dispuesto a correr riesgos, o sea, es un cobarde, falta de coraje? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Ahora entienda que si nosotros estamos al lado de un cobarde, nos vamos a convertir en cobarde. Eso es lo que está diciendo aquella ley. Y los cobardes apocaban al resto de las personas que estaban en la guerra o en ese campamento. Por eso había esa ley. Los cobardes para afuera. Y Gedeón, yo me imagino que quedó sorprendido, hermano, de 32.000, se fue más de la mitad, porque si hubiese ido a la mitad de 32.000, ¿cuántos son? 16.000, pero se fueron 22.000, casi podríamos decir el 70% de los soldados. ¿Y quién podría ganar una guerra? ¿Sabe cuánto eran los amalecitas y los madianitas? En total eran 135.000 hombres. Y vamos a ver un ratito más la proporción de cuántos soldados amalecitas o madianitas contra los soldados de la tierra de Israel. Quedamos en el... Ok, vuelvo a leer el 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad, y se devolvieron los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Pero quiero detenerme un poquito ahí, porque el Señor me trae a mi corazón cuando el hermano Abraham abría. Aquí vamos a ver la vida del Espíritu Santo en un hombre que fue muy obediente, pero que también era humano y demostró su temor, hermanos, porque a cualquiera le puede pasar, podemos ser muy valientes, pero cuando vemos la cantidad de personas y más encima Dios le va aquí restando, no le dice, son demasiados, 22.000, mira, si ustedes van con 32.000, mira, seguro que ustedes se van a llevar la gloria, van a estar pecando, y eso no lo quiero yo. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida de un hombre que lo guía y que este hombre se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. El 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Yo me imagino, ahora póngase a pensar, de 32, Dios le deja 22, y dice Gedeón, no, otra vez, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Señor? Quedamos en el 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Me detengo en el 5. Vamos a hacer un ejemplo. Los que se doblan van a tomar con las manos el agua y la van a tomar así. O sea, no van a tener un cuidado de ver hacia los lados. ¿Ok? Van a ser hombres indolentes, déjenme ver en la palabra, que no tienen una preocupación por él ni por los demás. Esa es la palabra indolente, o sea, que no tienen una preocupación de estar mirando hacia los lados. Pero le dice, aquellos que lamen como el perro, y a mí se me viene la imaginación, entonces estos 300, porque fueron 300, se postraron sobre su pecho a beber el agua, y con la mano la llevaban a la boca y miraban para allá y para acá, para todos lados. Pero, quiero detenerme ahí, salimos un poquito, se me vino a mi corazón
uno de los que fue valientes, que fue Caleb. Y todos sabemos que Caleb, el nombre de Caleb, usted sabe lo que significa, todos lo sabemos, perro, pero un perro fiel. Eso era Caleb. Entonces, Dios mira las pequeñeces en nuestras vidas y Él sabe y conoce el corazón de quién lo va a adorar. Estos hombres estaban acostumbrados a vivir una vida de postración en adoración. Eso es lo que yo recibí del Señor cuando estudiaba, porque hay muchas enseñanzas que a mí no me satisfizo ninguna, y cada cual tiene su opinión, pero yo la recibí directamente de mi Señor. Aquellos que se postraron, aquellos que tomaron el agua lamiéndola como un perro, porque Dios vio esa característica en estos hombres, un perro, y todos sabemos lo que es un perro. Mire, me detuve en el 5 para leer el 6. Mire lo que dice. Adoración es postrarse en homenaje a quién. Ellos se postraron en adoración en homenaje al Señor. Amén. Y cuando estaban bebiendo el agua, su confianza no estaba puesta en que tenían enemigos alrededor, porque ellos sabían y confiaban en que Dios los había mandado a aquella guerra, porque Dios los mandó. Y no solo eso, sino que les dijo que se los entregaba en sus manos. Amén. Estos hombres yo los veo como Caleb y como Josué. Mire más lo que dice. Adorar es lamer, como lame la mano del amo el perro. Para los que tenemos perro, todos sabemos lo que es un perro con su amo, hermano. Los perros son fieles al amo, muy fieles y defensores de sus amos. Cuando a mí alguien me quiere levantar la mano o me quiere hacer daño, el mail, ustedes saben, es pequeñito, pero mire, ese perro se pone como una fiera y se tira contra aquella persona. Amén. Y yo sé que todos los que tienen perros, los que tenemos perros, son defensores de nuestras vidas. Hemos visto muchos casos. Ahí tiene el caso del perro Rin Tin Tin, que fue un perro muy famoso. Amén. Dice, los estudiosos de los animales concuerdan, la mayoría, en decir que el perro lame al amo por agradecimiento y sumisión. Entonces podemos decir, en base del pasaje de Gedeón, que no todos los que se postran tienen una actitud de adoración, porque los verdaderos adoradores son los que lamen la mano del amo, son los que toman el agua bebiéndola de la mano. Esto es señal de agradecimiento y sumisión a Dios. ¿Cuánto estamos agradecidos de Dios? ¿Cuánto nos postramos en el púlpito como los perros lamen el agua? Eso es lo que significa, hermano. Y yo he visto aquí en este campamento que todos nosotros los varones somos los que nos postramos. Amén. Quiere decir que el verdadero adorador tiene un corazón agradecido y se somete voluntariamente a Dios. Estos eran estos 300 muchachos que se sometían voluntariamente a Dios y no por obligación. Amén. Y más, lo contrario de otro que solo se postra porque los demás lo hacen o porque le dicen que lo haga, pero tienen un corazón orgulloso, endurecido, ingrato y sin intención de rendir su voluntad a Dios para que Él haga como quiera. Amén. Seguimos entonces en el 6, ya entendemos por qué estos hombres se postraron, porque Dios mira las actitudes, las pequeñas actitudes que usted y yo podemos ver, hermano, porque Gedeón los vio, y tal vez habrá dicho, wow, pero ¿por qué estos 300? Si tomaron agua como los demás o como el perro, me imagino, ¿qué tiene que ver eso? Pero el Señor mira lo profundo del corazón. Son pequeñas actitudes, hermano, porque el Señor las mira, el Señor las ve, el Señor mira las pequeñas actitudes en lo profundo de tu corazón. Amén. Seguimos. El 6. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar.
O sea, les pidieron 9.700 más y Gedeón se quedó con 300. De 32.000 quedaron en 300. Y el pueblo de los amalecitas o de los madianitas eran 135.000. Si vemos el capítulo 8, versículo 10 y 11, dicen que eran 15.000 hombres y entre ellos mismos se mataron 120.000, o sea, que eran 135.000. Mire la proporción, ahora le voy a decir la proporción que tenía el ejército israelita contra los amalecitas. 300 soldados, hermanos, en una batalla natural con 135.000, el ejército de los madianitas era un ejército experimentado, era un ejército de bárbaros, era un ejército que estaba acostumbrado, hermano, a andar en camellos. Todos venían en camellos. Imagínense, tremendas bestias en comparación a un pueblo, hermano, que estaba raquítico, estaba en pobreza, estaba en desnudez, no tenían que comer. Es lo que dice la palabra de Dios, que cuando los israelitas sacaban todo su plantío o sus animales, venían los amalecitas o los madianitas a llevarle todo. Y ellos vivían en cueva. ¿Por qué? Porque estaban asustadizos, estaban atemorizados, pero por culpa del pecado. ¿Quién los entregó a Madián? Dice el capítulo 6, si usted lo lee, dice el capítulo 6 que Dios los entregó a Madián por la desobediencia, por el pecado, por adorar falsos dioses, conociendo a Dios y conociendo los reglamentos que Dios le había dado y las leyes. Miren la proporción, por eso a este mensaje le puse valientes, pero muy valientes. Pero la batalla era de Dios. El mismo libro de Reyes, capítulo 14, Primera de Samuel 14:6, mire lo que dice Primera de Samuel 14:6, para que veamos. Dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Salvar al pueblo de Dios con muchos o con pocos para Jehová es lo mismo, porque Jehová, al fin de cuentas, no necesitó el ejército de Gedeón, porque la victoria fue de Jehová. Y ahora vamos a ver por qué. Pero ahora les voy a decir la proporción, hermano, es algo increíble. Yo me quedé con la boca abierta cuando estudiaba y saqué mi calculadora para ver la proporción, papá, y puse números y me dio, ¿sabe cuántos soldados por uno del ejército de Israel? En la proporción, 450 soldados por cada soldado israelita. O sea, que en esa victoria, en esa batalla, Israel no tenía ninguna posibilidad de ganar, porque así es como Dios se glorifica. Por eso le dijo, mira, manda los 22.000 primero, porque Dios conoce el corazón. Los cobardes, escúcheme, los cobardes, porque en la iglesia hay tres tipos de personas, lo vemos a través del pasaje, están los cobardes. Hermano, en una iglesia puede haber 100, pero va a haber una proporción mayor que la mitad de personas cobardes que van a salir en los tiempos difíciles, pero también hay otra proporción de gente indolente que no tiene cuidado ni tiene fervor por las cosas de Dios, que también van a salir y Dios se va a quedar con los verdaderos adoradores, como dice el libro de Juan, porque Dios busca verdaderos ¿qué? Adoradores, y los verdaderos adoradores son los que luchan, hermanos, son los que vencen todas las pruebas porque confían en Jehová. Porque dígame usted, cuando Gedeón, póngase a pensar en Gedeón. Gedeón, ¿quién era? Un don nadie, hermano, era un don nadie. Después lo vamos a ver por el sueño que tuvo el amalecita, que veía un pan de cebada rodando, y el pan de cebada, ¿sabe para quién era? Para los pobres. O sea, estaba el Señor mostrándole a Gedeón como un don nadie, que Dios lo levanta.
A Gedeón no lo conocía nadie. Si usted se pone a leer las Escrituras, dice la palabra de Dios que vino el Señor, lo preparó, lo capacitó, le hizo botar los altares de acera que tenía para que él pudiera levantar un altar para Dios, porque en ese momento Dios lo iba a usar. Dios no podía usarlo si en su casa había un altar pagano. Es lo mismo con nuestras vidas. Usted no puede ser usado si no se ha convertido, si no deja sus dioses paganos. Entonces, hermano, yo me imagino cuando Gedeón, el Señor lo llama, y Gedeón no es que era cobarde, dice que él era de la tribu de Manasés, y estudiando, dice que todos los de la tribu de Manasés eran valientes, hermano. Lo que pasa que esta gente tenía tan oprimida a los israelitas que no les permitían, usted sabe, en una guerra, ellos los tenían dominados y no les permitían tener armas. No les permitían tener armas, si lo vamos a ver por la palabra de Dios. Y eso no solo es bíblico, sino también es en lo real. Hay muchas naciones, les voy a contar, a mí me gusta ver los canales de Discovery, y la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió la guerra con varias naciones. Entonces todas esas naciones conquistaron Alemania y le prohibieron a la nación de Alemania tener armamento, le prohibieron los barcos, le prohibieron la aviación. Amén. Todo eso se lo prohibieron a los japoneses cuando los derrotaron, lo mismo. Pero es impresionante, para no salirme del tema, cuando el Señor llama a Gedeón, dice que viene el Espíritu Santo sobre su vida, porque lo tuvo que preparar y capacitar. Cuando le dice varón, valiente y esforzado, realmente era un hombre forzado, no era que era cobarde. Amén, no es que era cobarde, porque si no le habría dicho, no, Señor, o sea, habría ido con los cobardes, ¿no cree usted? Si hubiese sido cobarde, se va con los cobardes. Pero era un hombre valiente, un hombre que le creyó a Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y déjeme decirle más. Yo quiero que leamos la segunda parte de lo que leí para seguir continuando y no dejarlos así en el aire. Ok. Vamos a leer del 7 de nuevo hasta... Vamos a leerlo completo. Amén, para que podamos entender. Del 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. O sea, se quedó con 300. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo, y sus trompetas envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Mire, qué hermoso, me voy a detener en el 8. Y tenía a Madián abajo en el valle. Y esto me iluminaba el Señor, porque, ¿por qué abajo? Porque nosotros estamos en las alturas, no nos ha sentado en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. El enemigo siempre va a estar a nuestros pies, hermano, siempre, porque la victoria ya fue concedida, hermano. Solo tenemos que pelear nuestras batallas. ¿Por qué Dios usó a Gedeón? Porque Dios le gusta glorificarse a través de los hombres, porque Dios, al final de cuentas, Él es el que destruía a los amalecitas, pero usó un hombre. Amén. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Mire, todos conocemos la historia de Gedeón. Todos sabemos que cuando el Señor lo llamó, le pidió 2 señales, que fue el vellón de lana. Lo puso y le dijo, Señor, mira, si el vellón está seco, entonces yo sabré que tú lo hiciste. Y al día siguiente le pone el vellón en el centro, y si todo alrededor está mojado, es porque tú. Ok, una señal, amén. Entonces, aquí Dios vio el temor que tenía Gedeón. Se los vuelvo a leer para que podamos entender, porque el hombre estaba preocupado, a pesar de que le estaba creyendo al Señor, había temor en su corazón. Por eso Dios le muestra, más bien dicho, le dice que baje al campamento para que tome fuerzas y tome valor. El 9.
Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Porque Dios lo tiene todo bien preparado. Esto no son coincidencias, hermano. Y si tienes temor de descender, baja con furia a tu criado al campamento. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Uy, qué casualidad, hermano, qué casualidad. O sea, Gedeón baja y escucha a un hombre hablar de un sueño. Y vamos a ver cuál es el sueño. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. El pan de cebada es el pan de los pobres. Amén. Y su compañero respondió y dijo esto, no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Mire, hasta los madianitas sabían ya que la guerra la tenían perdida, que el don nadie, porque era hermano, ¿quién era Gedeón? Un hombre atemorizado que estaba sacudiendo el trigo en un lagar. Eso no se hacía en el campo por temor a que los amalecitas le robaran todo. Amén. Ese era Gedeón, un don nadie, pero cuando vino la presencia de Dios, imagínense, y toca el cuerno, todo el pueblo lo siguió. ¿Por qué? Porque el sonido que tiene que haber dado, tiene que haber estremecido sus corazones. Y dijeron, no es otra cosa que el sonido del chofar de Dios. Y lo siguieron, hermano. Se lo vuelvo a leer. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Escuche, y cuando yo, el relato del sueño y su interpretación, mire lo que hizo, adoró. ¿Y qué es lo que es adorar? Ya dijimos, es postrarse, es hacer tantas cosas para Dios. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Cómo Dios lo animó, hermanos? Si Dios ya le había dicho que le había entregado el campamento de Madián, o sea, le creyó más al sueño del hombre que a lo que le había dicho Dios. Se lo había dicho 3 veces. El campamento es tuyo, el campamento es tuyo. Pero Dios es bueno, hermano. Dios es compasivo. Dios su corazón que estaba en aflicción, que con 300 hombres, hermano, le dije la proporción 1 por 450. Él decía, pero ¿cómo? No lo puedo entender. Pero ¿cuándo nosotros vamos a entender los planes de Dios? ¿Cuándo? Si es el único, hermano, el único comandante que tenemos en esta tierra, que usa de astucias no humanas, estratégicas, celestiales, que el hombre no las puede comprender, pero son ciertos cuando le creemos. No mire las circunstancias adversas, pueden tener 1000 o 2000 a su alrededor, pero tú y Jehová son invencibles. Amén. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos. Mire, ahí me voy a el 16, quedamos en el 16. Usted sabe, o no lo sabe más bien dicho, que estos hombres no tenían armas. Eso es lo más impresionante de estos 300 hombres, de ir a una guerra, hermanos, sin una espada, sin una lanza. Tal vez solamente la tenía Gedeón, porque después dicen por la espada de Jehová y de Gedeón.
de ir a la guerra, hermano. Imagínese usted ir a la guerra con un cántaro, con una antorcha y con un cuerno. Si los enemigos hubiesen sabido eso, ¿usted sabe cómo se hubiesen reído? ¿Usted cree que cuando Josué dio aquellas vueltas los primeros días en el muro y toda la gente mirando, no se reían de estos locos? Y miraban sus muros porque los muros eran inexpugnables, nadie los podía cruzar, nadie los podía botar, excepto uno, el Dios Todopoderoso, que para él no hay impedimentos en esta tierra, y cuando tiene que salvar, salva con uno o salva con muchos, o no salva con nadie, porque las peleas siempre Dios las ganó a favor de su pueblo, sin levantar un solo dedo, y aquí lo vamos a ver. Lo vimos en la batalla, en el capítulo 7 de Crónicas, capítulo 20, cuando Josafat dice que viene un innumerable ejército. ¿Qué pasó? ¿No pasó lo mismo? Que Josafat dice que, ¿sabes cómo derrotó a los contrarios, a los filisteos? Cantando adoración, hermanos, cantando alabanzas. Dice que se mataron entre ellos mismos. ¿Y quién hace eso? Jehová, hermanos. Si nuestras peleas las pelea Jehová, por eso nosotros, miren, nuestras peleas, lo único que tenemos que hacer, hermano, es estar orando, doblando rodillas, levantando manos a los cielos, adorando al que vive por los siglos, hermano. ¿No cree usted que este hombre Gedeón, cuando vio 300 y Dios le anima porque Dios es bueno, hermano, Dios lo animó y escuchó aquel sueño, animó al pueblo, con su ánimo contagió a los demás, así como el cobarde puede contagiar a otro para convertirse en cobarde, este hombre contagió al pueblo y salieron. Y mire el 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Uy, qué sabiduría de este hombre, qué estratégico es este hombre. Hermanos, la Biblia no lo dice, pero ¿quién cree usted que le dio el plan si el mismo Señor le decía, mira, los he entregado en tus manos? Y le debe haber puesto en el corazón lo que tenía que hacer, hermano. Estos hombres no tenían espada, no tenían lanza, no tenían arco, no tenían camello, no tenían nada. Tenían un cántaro, una antorcha y un cuerno para soplar. Con esas armas vencieron. Ahora, ¿cómo el mundo se está armando? ¿Usted cree que necesita una pistola? ¿Usted cree que necesita una ametralladora? ¿Quién pelea por nosotros? ¿Quién pelea por nosotros, hermanos? Si estos hombres no tenían nada para pelear. Y solo Dios les da aquella estrategia, hermano, una estrategia que ningún general en esta tierra la usaría. ¿Qué general aquí de los grandes con estrellas la usaría? Dígame usted, póngase a pensar, ¿qué general en una guerra usaría una estrategia de usar unas cosas tan simples para vencer al enemigo? Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios, hermano, solo Dios. Quedamos en el 17. Ok, 18. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor del toque del campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Mire, aquí yo mientras estudiaba, ¿por qué por Jehová y por Gedeón? ¿Por qué Gedeón se quiere llevar la gloria junto a Jehová si el que pelea y el que ganó fue la batalla fue? Porque el nombre de Gedeón iba a despertar terror en los amalecitas. Por eso, hermanos, porque el nombre cuando ya lo nombraron, ya el nombre de Gedeón estaba corriendo por los oídos de los amalecitas. Entonces, por eso dijo, por Jehová y por Gedeón. Cuando escucharon por Jehová y por Gedeón, mire, temblaron. Pero vamos.
Y 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, me detengo ahí un poquito, acuérdense, los separó en 3 escuadrones para hacerlos atacar en 3 direcciones diferentes, ¿ok? 100, 100 y 100, hermano, contra 135,000. Si esos hombres se hubiesen puesto a pensar, pero realmente ellos atacaron de noche, hermano. Mire, yo meditaba ahí estudiando y salí un ratito afuera y miraba el cielo. Y bueno, y aquí todo es claro, porque los postes y las luces, los autos, y todo es claro, pero usted váyase al campo. Mire, yo fui con mi hijo al campito, hermano, y ahí usted no se ve ni la mano se ve. Amén, teníamos que salir con una linternita. Entonces, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron los trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, que son las antorchas, y en la derecha la trompeta con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bexita en dirección de Sereda, y hasta la frontera de Abel Mejola en Tabad. Lo vamos a dejar hasta ahí. Dice más abajito en el 8, ¿sabe quién peleó aquella batalla? Ellos de lejitos solamente, gritando y mostrando las antorchas y quebrando el cántaro. Ahora imagínense la bulla, el bullicio, en 3 direcciones, y ellos cambiando la guardia, porque cuando Gedeón atacó, cuando estaban cambiando la guardia, y él hizo, usted sabe, le dijo: imítenme a mí, síganme. Y quebraron en todo aquel lugar, se debe haber sentido el bullicio, como que era multitudes de israelitas, y con fuego, hermano. Y dice la palabra de Dios que ellos se mataron entre ellos mismos, 120,000 se mataron entre ellos mismos. Y quedaron 15,000 que huyeron, pero ellos los persiguieron y los mataron. Dígame si estos hombres no fueron valientes, pero muy valientes. Dígame si no fueron valientes, pero muy valientes. Y no solo eso, hermano, sino que confiaron en el Dios todopoderoso al cual le servían. Porque imagínese usted, ahora póngase a pensar usted que usted está en el ejército de Gedeón, que a usted su capitán le dé una antorcha, un cántaro y un cuerno, y le dice: con eso vas a pelear. ¿Qué haría usted? ¿No se habría ido con los 22,000? ¿Cómo Dios pelea nuestras batallas? A Josafat le dijo: mira, esto no es para que peleen ustedes. Y aquí podríamos decir lo mismo. Esto no es para que peleen ustedes. Esta batalla la voy a ganar yo. Hermano, humanamente, sin armas, y uno contra 450, es imposible de que gane una batalla. Es imposible, hermano, humanamente. Pero como nosotros vivimos lo sobrehumano, lo sobrenatural, tenemos un Dios que es poderoso. Él gana las batallas, como les dije, con uno o con muchos, o con ninguno. Amén. Ya les dije que esa era la ley de la guerra: hablar a los cobardes para que se fueran. Hoy no es así, hermano. Hoy todo el mundo marcha a la guerra. Y el que en la guerra es un cobarde, ahí mismo lo fusilan y cae muerto. Se los voy a mostrar por la palabra de Dios, que está en 1 Samuel capítulo 13, 22.
Amén, para que ustedes vean que los israelitas en aquellos entonces le era difícil tener armas porque los pueblos que que los atacaban no les permitían, hermanos, tener armas. ¿Ok? Vaya primera de Samuel, capítulo 13, 22. Leamos un poquito la Biblia. Con este ejemplo, quiero mostrarles que Gedeón no tenía armas. El pueblo de Israel no tenía armas, porque los opresores no le permitían. Voy a leer el 19, 13, 19. Este fue cuando la guerra, los filisteos contra Saúl y su hijo destruyeron al ejército de los filisteos sin un arma también, para que ustedes vean que las peleas nuestras, las peleas, nuestro Dios Todopoderoso. Mira el 19, dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Aquel pueblo que oprimía a Israel no le permitía tener armas, porque el día de mañana se levantaba, como en el caso de Egipto, que les mataron los niños para que el día de mañana no se levantaran. El 22. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Y ganaron igual la batalla. ¿Por qué? En el mismo caso Dios puso a los filisteos contra ellos mismos y se mataron ellos mismos, y el pueblo, hermano, veía la victoria que Dios le daba. Por eso nosotros debemos confiar en Dios. Las batallas suyas no las pelea usted, no las eche a perder, hermano. Si Gedeón hubiese ido con aquellos 32,000, habían 22,000 que eran cobardes, hubiesen sido de tropiezo para el ejército de Jehová. Amén. Y Jehová se llevó la gloria. Jehová se llevó la gloria. Cuando vemos que el Señor se le aparece a Gedeón y le dice, varón valiente y esforzado, aquí también lo vemos, y Gedeón le dice, pero Señor, si yo soy el pobre, el más pobre de mi familia y el menor, también es otro caso, hermano. Si ustedes, yo pensaba y meditaba, siempre son los hijos menores. Si vemos el caso de José, ¿quién fue José? No fue el hijo menor, y Dios lo usó. ¿Por qué? Después vemos el caso de David, hermano. David era el menor, y aquí Gedeón, y el menor dice, pero yo soy el menor de mi casa. Es que esto, hermano, no se trata de edad. Esto no se trata de que sea el primero y es el mayor y tiene más fuerza. Esto no se trata de fuerza, esto no se trata de edad, esto se trata de Dios. Las batallas, hermano, Dios las gana, no porque tú seas el mayor o porque tú seas el menor. Dios se glorifica con lo que Él ha llamado, hermano, lo menospreciado, lo vil de esta tierra. ¿Quién era Gedeón? Gedeón era un don nadie. Cuando aquel sueño lo presentan como el pan de cebada, era un don nadie, hermano. ¿Quién era David? Era un don nadie, era un pastor ovejero. ¿Quién era José? Lo mismo, hermano, era el hermano odiado de todos los otros hermanos. Pero Dios se deleita en escoger al que es vil, al que es menospreciado. ¿Para qué? Para llevarse Él la gloria, hermano. Déjame volver al tema. Estamos en Jueces. Ay, se me perdió Jueces. Si ustedes se han puesto a pensar el capítulo Josué, Jueces, yo siempre leo los libros y voy sacando en qué número está. Por ejemplo, el libro de Jueces está es el libro número 7, comenzando del Génesis hacia el Apocalipsis, es el número 7, hermano, es el número perfecto. Amén. Y lo que yo quiero dejarles en esta tarde, hermano, en esta tarde, que todos nosotros seamos esforzados, valientes y obedientes. Y lo vemos a través de la Biblia. No solo se lo dijo a Caleb, no solo se lo dijo a Josué, no solo se lo dijo a Gedeón, sino eso también es para nosotros. Hay un mandamiento de que seamos
Esforzados. ¿Y qué significa ser esforzado? Ayúdeme usted. Ser esforzado es poner más de lo que uno pueda dar, hermano. Es poner más de lo que uno pueda dar. Yo sigo insistiendo, hermano, con nuestro ministerio. Cada uno tiene un ministerio. Cumplamos con nuestro ministerio. Eso es ser esforzado. Valiente. ¿Qué es ser valiente? Ya lo dijimos y lo usamos como Dios me dio el término. Valiente lo podemos ver en la vida de David, en la vida de estos hombres, hermano. Valiente es aquel que está lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque déjeme decirle, si este hombre Dios no hubiese actuado en este hombre, no lo hubiese llenado con su Espíritu Santo, hermano, este hombre no hace nada, nada. Porque acuérdense, estaba escondido. Y Dios lo llama para levantar su nombre, hermano. Eso es lo que hace Dios con lo vil, con lo menospreciado. Dios lo levanta, hermano. Dios lo levanta. Por eso hay un mandamiento para nosotros, de esforzarnos, de ser valientes y ser obedientes. De ser obedientes. Mire, yo aprendí algo y se lo he dicho muchas veces y creo que la palabra de Dios es para repetirla. Amén. La palabra de Dios cada cierto tiempo tenemos que repetirla porque se nos olvida. Se nos olvida los mensajes, se nos olvida que he hablado ya esta la tercera vez que se habla de los valientes. Cuente, valiente, valiente, valiente. 3 veces el Señor nos quiere, pero muy valientes. Porque los tiempos que se avecinan, cuando se avecinen esos tiempos, vamos a ver 3 clases de cristianos. Los que se arrancaron cobardemente, los indolentes y los hombres de fe. Mire, y el Señor me trae una ilustración a mi corazón de los valientes. Y yo se la he contado muchas veces, pero el Señor la trae a mi corazón y se las voy a decir. Sucedió en Rusia, cuando en Rusia no permitían las iglesias cristianas. Ahora la están permitiendo, ahora están permitiendo que entren Biblia y que vayan evangelistas y muchas cosas más. En aquellos tiempos, cuando no se permitía el evangelio era clandestino y se usaban casas o diferentes tipos de cosas para ir a la iglesia. Y llega un momento en una casa donde estaban reunidos no sé cuántos cristianos, no me acuerdo lo que dice la historia, y llegan 2 soldados rusos. Y entran y todo el mundo, wow, se asusta, porque sabía cada uno de aquellos que estaban ahí lo que le esperaban. Entonces uno de los soldados dice, el que quiera negar que es cristiano, váyase. Mire, salió casi toda la iglesia, hermano. Se quedaron como 5 o 6. Como 5 o 6 de toda la iglesia que había en ese entonces en esa casa. Ahí dice, no me recuerdo si habían como 70, 80 personas y se quedaron como 5, el pastor y 4 personas más. Y cuando salen aquellos cobardes, los soldados dicen que se su fusil, su pistola, qué sé yo, y abrazaron a los hermanos. Eran cristianos. ¿Entendió la ilustración? Que no nos suceda lo mismo. Que no nos suceda lo mismo. Que seamos como Gedeón. Gedeón descansó en el Señor. Él no tuvo que mover un dedo para matar a esos 120 hermanos, pero tuvo que hacer su parte. ¿Y cuál fue la parte de Gedeón? Romper los cántaros, encender la antorcha y tocar el cuerno. Y cada una de estas cosas tiene un significado. ¿Qué somos nosotros? Un cántaro. ¿Qué representa el fuego? El fuego del Espíritu Santo metido en ti y la trompeta, hermano, anunciando la venida del Cordero de Dios. Eso es lo que estaban anunciando estos hombres. Eran ministros llenos del fuego de Dios. Y eran 300, hermano. Eran 300. Ahora, ¿cuál va a ser la proporción cuando el Señor venga por su iglesia, hermano? Cuando el Señor venga por su iglesia, que somos
miles o millones, hermano. ¿Cuánto será la proporción que nos vamos a elevar con nuestro Señor? ¿Cuál será la proporción, hermano? ¿Seremos de aquellos 300 valientes? ¿O seremos de los 9.700 que se fueron porque eran indolentes? ¿O seremos de los 22.000 que se fueron por cobardía? ¿De cuál grupo crees tú que eres, hermano? Llénate del Espíritu Santo, llénate de la palabra de Dios, porque lo único que nos da fuerza y poder es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Hermano, ore por mí por fortaleza. No puedo orar por ti por fortaleza, porque la fortaleza te la da Dios y te la da la palabra de Dios. Ore por mí por sabiduría. No voy a orar por ti por sabiduría. Lee la palabra y te vas a hacer sabio. ¿No dice el libro de Eclesiastés, hermano? ¿No lo dice? ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque a Gedeón le llegó su tiempo, hermano. A Gedeón le llegó su tiempo y aquella noche que estaba atemorizado, asustadísimo, porque yo me imagino que pensaba, pero ellos son tantos y nosotros 300. ¿Qué vamos a hacer con una antorcha, con un cántaro y con un cuerno? ¿Qué vamos a hacer? Pero Dios, como es tan misericordioso, bondadoso, vio su preocupación y le dijo, mira, no tengas temor, baja al campamento, escucha lo que están hablando. ¿Y cómo salió el hombre? Animado, hermanos. Y a nosotros, ¿quién nos anima? El Espíritu Santo de Dios. Por eso, no podemos retroceder. No podemos retroceder. Dijimos una vez anterior, y la he usado 3 veces ya con esta, que la cobardía, yo sé que ustedes se la saben, es ausencia de Dios en el corazón del hombre. Y el pecado más grande para Dios, ¿sabe cuál es? El no creerle. La cobardía, el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice que la cobardía y la incredulidad van juntas. Un cobarde siempre va a ser incrédulo y un incrédulo siempre va a ser cobarde. Los 22.000 que se fueron era porque no le creyeron a Dios. Los otros 9.700, hermanos, porque no les preocupaba el preocuparse de que si estaban aquí o si estaban allá o defender al hermano. Pero los que realmente Dios miró en la profundidad de su corazón, cómo bebían el agua, hermanos, en una forma de postración, eran los verdaderos adoradores. Y los verdaderos adoradores son los que triunfan. Conclusión, hermano, para terminar. El Señor le dijo a Josué, que fue un varón valiente, y si vemos, también este era un Josué. Le dijo 3 veces. 3 veces le dijo a Josué. Y Josué lo cumplió. Esfuérzate, sé valiente y sé obediente. 3 veces. 3 veces el Señor nos ha traído esta palabra de valientes. No creo que sea casualidad. Y esta palabra el Señor la puso hace como 3 semanas o un mes atrás en mi corazón, hasta que llegó el momento, porque el momento de Dios es el momento de Dios, no el momento mío, el momento de Dios. Así que, hermano, ¿de qué grupo somos? Usted sabe que el Señor se glorifica siempre. Yo les he enseñado que el número del Señor es el 3. En la tierra hay 3 grupos de personas. Están los judíos, vamos a empezar por nosotros, los cristianos, los judíos y el mundo natural. En la iglesia hay 3 tipos de personas, 3 tipos de cristianos. Los cobardes, los indolentes y los valientes. Los valientes están llenos de fe. ¿A cuál pertenecemos?
Yo quiero ser de los valientes y de los violentos, hermano. Por eso me he esforzado. Me he esforzado, hermano. Ustedes han visto el cambio en mi vida. Me he esforzado. Lo que no quería, ahora lo quiero, hermano. ¿Por qué? Porque estoy agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi esposa, en mis hijos y en todos ustedes, hermanos. He visto el crecimiento en algunos. He visto cómo han crecido. Otros se han estancado, lamentablemente, pero aquí estamos nosotros para llenar su corazón de palabra, hermano, y para guiarlos por el camino correcto. Como decía Samuel, no dejaré de orar por ustedes ni de bendecirlos, hermanos. Que el Señor me los bendiga grandemente. Amén y amén. Gloria a Dios.